Este niño de overol es Lucho Urteaga. Ahí tendrá pues qué cosa, 14, 13 años, ¿no? Todos ellos, todos los Urteaga Cabrera y los Velázquez Cabrera nos hemos criado en la hacienda Sangal, que es de la familia Cabrera, ¿no? Yo lo recuerdo apenas un poco más mayor que en estas fotos, en donde estoy yo, ahí con serpentinas. Lo recuerdo entrando a la casa de mis padres, a mi casa, interesado en escribir en la máquina de mi padre, la máquina Royal de mi padre, unos textos. Y yo curioso miraba, ¿no? Luego recuerdo también su manejo de la témpera y de la acuarela, ¿no? Tenía en la sala de su casa había un lobo entre la nieve, un hermoso lobo, muy bien pintado, ¿no? Y él era jovencito, ¿no? Y yo todavía era niño. Tenía una mano muy rica para el dibujo y para la pintura. De modo que fue una extrañeza menor, pero extrañeza cuando nos dimos cuenta que se dirigió a la literatura, ¿no? a la narrativa. Salió la noticia acá del premio de un peruano en un concurso de novela internacional, y lo curioso fue, lo que sorprendió un poco fue que no se trataba de un escritor conocido, sino un escritor que no tenía ninguna publicación, cuyo nombre se desconocía. Cuando Urteaga gana el concurso de la Goodyear, el premio José María Arguedas, es ahí donde yo conozco a Luis Urteaga, porque estuve en el jurado del premio y como era editor en esos años estaba en plena actividad Mosca Azul Editores, entonces editamos Los Hijos del Orden. Y la sorpresa fue la estructura, ¿no?, de la novela. Era la estructura de La ciudad y los perros, ¿no? La había tomado, la había adaptado, y claro, se procedía muy bien porque eran ambientes semejantes. El mundo representado por Urteaga Cabrera era un mundo con mucha fuerza, tenía personajes bastante intensos, reflejaba un sector de la realidad que no había sido prácticamente tocado en novelas importantes, hasta donde puedo decirlo, me parece que inédito en la literatura nuestra. En algún momento de sus inicios él tenía mucha expectativa, tenía mucha fe en el poder de la literatura, ¿no?, si cabe el término, que en esa época era usual. Poder en el sentido de ser capaz de cambiar la conciencia de las personas, de tener un impacto en la sociedad. Es decir, tenía esa convicción. Y ocurre ahí esta salida hacia la selva. Entonces, en ese lapso, que son 8 años, 10 años, no recuerdo cuánto, ahí le da un vuelco pues a su vida, ¿no? Porque se enfrenta a otra realidad, él asume otro rol, y entonces cuando regresa a eso es otro, definitivamente. Yo trabajé con Lucho desde el año, debe ser el 82 hasta el año casi 90, ¿no? O sea, y estuvimos muy cerca, sobre todo al final, la segunda parte de ese periodo, porque compartíamos un proyecto en el Ucayali, en el río Callería se llamaba, una comunidad de Shipiba. Él formaba dirigentes. Me parece recordar que esa era su vocación. Además, él era muy bueno para eso. Él era se entregaba mucho. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Entusiasmaba mucho a la gente. O sea, era fácil creerle que iba a entregarse realmente al trabajo, ¿no? Entonces la gente se comprometía. Se limpió, se liberó de los defectos que tenemos los citadinos, los de origen europeo, que creemos que todo lo sabemos, que no hay nada superior a lo que sabemos. Y uno se vuelve pues más observador, más cuidadoso, más humilde. Y ese fue el caso de Lucho, ¿no?
aprendió a olfatear como Shipibo conmigo, aprendió a caminar como Shipibo conmigo, aprendió a pensar, a distribuir las cosas a la manera Shipibo conmigo. En la Amazonía, además de la literatura escrita en español, existen las tradiciones orales de aproximadamente 55 pueblos indígenas. Lucho Urteaga ha tenido la suerte de tener contacto directo con uno de ellos, los Shipibos, aprender su lengua y por lo tanto su contacto con esas tradiciones orales ha sido directa, ha sido en su propia lengua. Incluso él mismo tiene un nombre Shipibo, ¿no? Remané, creo, el generoso, ¿no? Entonces es una suerte que un escritor haya hecho recopilación, la de los Shipibos, porque nos ha mostrado un mundo literario, un mundo verbal extraordinario, el de los Shipibos, ¿no? Que no es la simple recolección de la anécdota, sino le ha dado un contenido, le ha dado una estructura. Digamos que recoge esa sabiduría y en la medida de lo posible simplemente es un elemento de transmisión y plasmación de esa riqueza oral a la escritura. O sea, para él el escritor se reduce al mínimo y lo que vale es el libro o las ideas o el universo, digamos, que está tratando de recomendar y su actitud de reducir lo personal al mínimo se ha mantenido a través del tiempo. Para él, el escritor habla a través de su obra, ¿no? El resto es completamente secundario, ¿no? La tarea, la responsabilidad del escritor se expresa y se traduce en lo que escribe, ¿no? Entonces, cualquier otra cosa en función del escritor solamente se justifica en la medida que contribuya a iluminar su creación, ¿no? El aparato personal, de promoción personal, social, no le interesa para nada, ¿no? Él es consciente de que, como cualquiera de nosotros, de lo que al final lo que queda es la obra y lo único que cuenta es la obra, ¿no? Las preocupaciones por los hechos cotidianos del escritor son cuestiones anecdóticas al final, que se van a olvidar inevitablemente. Lo que sí ha tenido siempre Lucho que ha sido vehemencia, ha sido energía, ha sido, digamos, no perder de vista la acción. Su manera de ser es esa, digamos, de tener cierto dinamismo, ¿no? Yo no tengo un recuerdo de él como una persona tímida. No. De modo que no debe haberlo sido. Porque si no, esas cosas son algunos de los detalles que uno percibe y mantiene en la memoria. No. Me pareció una persona, dadas las circunstancias, bastante segura de sí misma, ¿no? Y con personalidad. Me parece que él optó por una especie de autorrepliegue, ¿no? Porque él nunca, digamos, por su temperamento, por su carácter. Pero a mí sí me parece que hay una especie de injusticia con él, porque es un gran escritor. Es uno de los grandes de la literatura peruana, pero que mucha gente lo ignora, ¿no? A pesar de que es una persona que ha tenido reconocimiento internacional, ¿no? Cualquiera en narrativa cualquiera no tiene un premio dado por dos escritores de primera magnitud. Es uno de nuestros grandes escritores.